WASP, ¿vale? Que es un programa desarrollado por la Universidad Técnica de Dinamarca, allá por los años 1990 y tantos. Se lleva en el mercado más de 30, del orden de 30 años. Un programa muy utilizado, muy estudiado y que ha recibido muchas ayudas de la Unión Europea, ¿no? Muy bien, ¿cómo funciona WASP? Aquí tenéis un poco cómo funciona WASP, ¿vale? Esquemáticamente se parte de una medida de viento, de la serie de viento, ¿no? De velocidad y dirección. Muy bien, pues a partir de esa hipótesis, ¿no? Que la hemos medido, la tenemos registrada en nuestros datos de viento, que está basada en un relieve, en una rugosidad y en una serie de obstáculos que hay alrededor, ¿no? El programa lo que hace es obtener lo que se llama flecha para arriba, el viento geostrófico, ¿no? O la climatología local de viento que no está influenciada ni por el relieve, ni por la rugosidad, ni por los obstáculos. A continuación, hace una hipótesis de que en un área grande ese viento geostrófico es el mismo y para obtener el viento en otro punto distinto, eso es la extrapolación espacial, bueno, pues voy a aplicar esos modelos que previamente he definido a ese viento geostrófico, flecha para abajo. Por eso el emblema del programa es una flecha para arriba con un anemómetro, quiere decir que hacia arriba estoy tratando datos de viento para obtener el viento geostrófico y hacia abajo un aerogenerador. Ese viento geostrófico, entre comillas, afectándolo por los modelos que previamente he definido, voy a obtener la energía, el aerogenerador, la producción, ¿vale? Bueno, pues ya he hablado, ¿no? Un poco de los datos necesarios para el programa, son un poco los que he dicho antes, ¿no? Datos de viento, evidentemente, y se van a tratar con un módulo o una herramienta dentro de WASP que se llama WASP Image Analysis. Necesitaré modelos topográficos y de rugosidad del terreno. Tendré que decirle cómo son las líneas de nivel del terreno, qué tipo de vegetación hay, que se tratan con un módulo o una herramienta dentro del programa que se llama WASP Map. Tendré que meter las curvas de potencia y coeficientes de empuje, que también se crean esas curvas con una herramienta dentro del programa que se llama WASP Turbine Editor. Y, por supuesto, tengo que meter la posición de la torre, saber dónde la tengo, de los aerogeneradores, ¿de acuerdo? Y modelos de obstáculos, hombre, pues habitualmente no es habitual. Cuando yo he montado la torre, ya la he montado en un sitio, en un emplazamiento donde no hay casas alrededor. Si lo he hecho, mal va. O árboles o algo así. Los modelos de obstáculos se suelen utilizar cuando se parten de datos de estaciones que están cerca de aeropuertos o cerca de algún sitio que pudiera tener un obstáculo alrededor. ¿De acuerdo? Muy bien, pues visto esto, vamos a intentar ver cómo funciona todo esto. ¿De acuerdo? Salimos aquí. Muy bien. Los datos de viento, como he dicho, los tenemos recopilados en series de datos, ¿vale? En este caso, os voy a enseñar cómo están. Para que veáis. Puede ser una serie de datos TXT, donde en columnas tienen la velocidad a 90, su desviación típica, la velocidad a 50, su desviación típica y las dos direcciones que se están midiendo a 90 y a 50, ¿vale? Estos son los datos que tenemos, ¿no? Lo primero que habría que hacer es hacer un análisis descriptivo de datos, ¿vale? Para eso vamos a utilizar un software que se llama Windowgrapher, que se caracteriza porque tiene una interfaz muy potente, que lee datos de una forma muy rápida y obtiene resultados de una forma inmediata, ¿de acuerdo? La sesión no consiste en demostraros cómo funciona el programa Windowgrapher. Vamos a utilizar 4 cositas para que veáis las posibilidades del programa, ¿vale? ¿Qué voy a hacer con este programa? He dicho que la altura de buje del aerogenerador es 120 metros y tengo el viento a 90 metros. Tengo que hacer una extrapolación vertical en la altura del viento de 90, extrapolarlo a 120. Hay leyes que te permiten extrapolar. Esas son leyes de variación del viento con la altura logarítmica o potencial. Pues este programa me lo hace de forma masiva sin tener que aplicar yo ninguna ley en ninguna hoja de Excel, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es meter los datos para que veáis cómo este programa funciona, que es muy sencillo, y ver lo que se puede obtener, ¿vale? Abrir.
El programa lee datos en multitud de formatos, no solamente TXT, de formato Excel, CSV y formatos específicos de determinados data logger que registran datos, ¿no?, del mercado. Muy bien, el programa lee. ¿Qué ha pasado? A ver. Es una serie amplia, tiene 4 años, pues tarda un poquito, pero vamos. Espero que no falle. Vale. Una vez que el programa lee, intenta identificar los datos, ¿no? Ve aquí una serie de variables y les asocia pues una serie de conceptos, ¿no? Ve la velocidad a 90. ¿Por qué identifica las variables? Porque ha leído un cabecero que hay en los datos, ¿vale? Pues esta variable, que es la primera columna, la identifica como una velocidad que es correcto y 90, porque pone velocidad a 90 en el cabecero. Muy bien, pero esta velocidad hay que asociarle una desviación típica, que es la primera que aparece. Aquí no la ha asociado, ¿vale? La segunda velocidad igualmente la identifica como 50, si no habría que cambiarlo, altura 50, y se asocia otra desviación típica, la que hay en su columna a continuación. La veleta de 90 la ha identificado bien, no tiene desviación típica la veleta, no se mide, la de 50 igual, ¿vale? Bueno, pues ya está, esto decimos que es ok, si no cambiaríamos aquí. Si esto fuera una temperatura, pues elegiría aquí temperatura, ¿vale? Pero es un anemómetro, ¿vale? Decimos ok. A ver, ok. Vale. De una manera muy rápida me obtiene 4 gráficas fundamentales que voy a comentar muy por arriba. La variación del perfil del viento con altura, es decir, cómo se extrapola el viento en altura, con la ley potencial o la ley logarítmica. La rosa de viento de frecuencias para cada una de las veletas. La evolución de la velocidad media del viento cada uno de los meses del año y la variación de la velocidad media del viento en las horas del día. ¿De acuerdo? Pues vemos que, por ejemplo, después del mediodía, las horas entre las 12 y las 6 de la tarde es cuando más viento hace. Vale, muy bien. Una vez que yo tengo los datos aquí, no voy a analizar, bueno, por ejemplo, esto que estamos aquí, la distribución de Weibull, ¿no?, que es la distribución en frecuencias de cada rango de velocidad. Muy bien, ¿para qué quiero yo fundamentalmente esto? En el caso que nos ocupa, pues para que obtener la serie de velocidades a 120 metros. No la quiero ni a 90 ni a 50, la quiero a 120 metros de altura. Hay una aplicación que es aquí, en la sección de Revise, Vertical Extrapolation. Le digo la altura a la que quiero extrapolar el viento, 120, que me lo extrapole a partir de 90 y de 50 y que me lo haga. Me va a aparecer una serie a 120 metros de altura. En la interfaz, aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Y esta es la serie que yo quiero. Esta es la serie que yo necesito de velocidad de viento que voy a introducir al programa WASP, ¿vale? ¿Cómo saco esta serie de aquí? Pues muy fácil, digo fichero, file, exportar datos y elijo solamente las series que yo quiero exportar, que son la velocidad a 120, que es esta, velocidad 120 sintetizada porque la ha creado el programa, no es original, y una veleta. ¿Qué veleta exporto? Generalmente la dirección del viento no varía con la altura, es la misma, ¿de acuerdo? Exporto generalmente la veleta que más datos tenga, que más cobertura de datos tenga, ¿vale? Vamos a exportar la veleta de 90, pero las dos son equivalentes. Digo exportar y me va a exportar aquí, a este fichero que lo vamos a llamar, para que no tenga el mismo nombre, viento sur 120 metros de altura de buje, ¿vale? Muy bien, pues ahí tengo el viento que tengo que meter al programa WASP, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a ir al programa WASP y vamos a meter el viento, vamos a meter la topografía, vamos a meter los aerogeneradores, vamos a meter todos los elementos y vamos a hacer una simulación. De momento vamos a dejar que esto exporte y nos vamos al programa WASP. El programa WASP, para meterlo en el viento, previamente hay que tratarlo y darle un formato adecuado, ¿vale? Este es el programa WASP. Es una ventana vacía
en la que hay una pestaña que dice herramientas, hay una serie de herramientas con las que yo puedo trabajar para crear los ficheros que necesito, crear o adaptarlos, ¿vale? Las series de viento en WAS se tratan con una herramienta que se llama WAS Climate Analysis. WAS Climate Analysis va a hacer un análisis muy básico de los datos de viento, su distribución en frecuencias, sus velocidades medias, un análisis descriptivo muy básico y además, a raíz de ese análisis, vamos a obtener un fichero que va a contener ese análisis que se llama como un asterisco.taf. Es un fichero de extensión asterisco.taf, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona. Esto es lo primero, transformar los datos de viento de mi serie a 120 de velocidad y dirección en el formato que WAS entienda. Y para eso utilizo WAS Climate Analysis. Me voy a la herramienta. No hay nada. ¿Qué hago? Lo primero, File. ¿Qué puedo hacer con File? Fichero. Abrir un nuevo proyecto o abrir algo que exista. Como no tengo nada, digo New Project. Al abrir New Project me crea aquí una jerarquía. Todo en WAS es jerarquía y consiste en ir introduciendo los distintos elementos en un orden preestablecido, en un orden que tenemos que conocer. Si no conocemos ese orden, el programa no va a poder hacer ningún cálculo. Aquí, como vemos, ha salido una estructura de árbol en el que hay una torre, ¿vale? Pues aquí habrá que meter los datos de viento. Me pongo sobre el elemento, botón izquierdo, ¿qué puedo hacer? Importar datos. Son estos. Aquí está la velocidad del viento a 120 y su dirección. Y los va a empezar a leer. Ya tenemos el primer problema. Queremos meter la serie de datos de viento, que es su fecha y su periodo temporal, la dirección y la velocidad. Y aquí hay una variable que es la veleta que no ha reconocido, ¿vale? Pues le decimos que es, dice que no está conocida, decimos que es una veleta, wind direction, ¿vale? La veleta está en la columna 2, perfecto, y la dirección, la velocidad, perdón, en la columna 3, perfecto. Decimos next. ¿Está leyendo los datos? Aquí hay un informe de los datos, ¿vale? Hay 157.513 datos, de los cuales hay una lista de 94 anomalías, eso es nada. Podemos ver la lista de anomalías. La lista de anomalías son datos que faltan, simplemente que hay datos que se han perdido, ¿vale? Pero podríamos indagar qué anomalías son, ¿vale? Decimos siguiente. Otro problemita, hay que poner un valor por debajo del cual está la calma, esto es un 0, que lo aplique para que siga leyendo. Vale. Muy bien, seguimos. Y aquí ha introducido las dos series, la serie de dirección y la serie de velocidad. La velocidad era extrapolada a 120 y de dirección recordáis que había cogido la de 90 porque la dirección no cambia con la altura. Vale. Un truquito, hay que juntar las dos series. ¿Vale? Decimos finish. Y aquí tenemos los datos importados. Están aquí. Haciendo clic aparecen. Y los datos que he importado. Este es el análisis de datos que hace WAS. Muy sencillote, los importa. Para cada dato temporal, veis ahí la fecha, la hora, veis la dirección y la velocidad, y lo mismo, y aquí la rosa de vientos, ¿vale? De frecuencias. Aquí me puedo mover con la regla en el tiempo, ¿vale? Y aquí pone resultados. Bueno, estos son los datos, vamos a ver qué resultados me obtengo. Si analizo esto, me pongo encima de resultados, botón derecho, y digo que cree un OMWC. ¿Vale? Eso es el análisis que hace. Bueno, pues para cada sector de la rosa de vientos, que son estos sectores de la rosa de vientos, aquí te define el ángulo en el que está centrado el sector, la frecuencia del viento, los parámetros de Weibull. Weibull es la distribución de probabilidad que sigue el viento, que está caracterizada por dos parámetros que se llaman A y K, la velocidad media, la densidad de potencia. Aquí hace un dibujito de la rosa de viento. Vemos claramente que la dirección dominante es la noreste, la distribución en frecuencias. Esto es muy sencillo en comparación con lo que veíamos en el programa Windowgrapher, que tiene mucha más aplicación, mucha más potencialidad, ¿vale? Muy bien, pues este es el resultado que obtengo, ¿vale? Con el WAS Climate Analysis. Y aquí tengo que sacar ese fichero de análisis de datos que voy a utilizar en el programa WAS, porque recordemos que estamos en una herramienta de WAS, todavía no he comenzado a simular con WAS. ¿Cómo saco ese fichero? Pues me pongo encima de este resultado, botón derecho, y digo Export to File. Quiero exportar esto.
y lo va a exportar con un fichero que se llama .tab. ¿Lo veis? Lo vamos a llamar viento. Lo guardamos aquí. Muy bien. Esta es un poco una demostración de lo que hace la herramienta WAS Climate Analysis. Nos vamos de la herramienta, ¿vale? Ya tenemos el fichero que queremos. Salimos de la herramienta. ¿Vale? Pues ahora ya estamos en condiciones de empezar a simular con WAS, ¿vale? Pero antes os quiero enseñar otra herramienta que se utiliza mucho, y es esta. La de crear curvas de potencia y coeficientes de empuje. Es lo que se llama, ¿dónde está aquí? WAS Turbine Editor. Como he dicho, los fabricantes, cuando nos proporcionan información técnica de los aerogeneradores, te tienen que dar la curva de potencia y coeficientes de empuje. Muy bien. Pues aquí se tiene que introducir. La curva de potencia será para un rango de velocidades, las que sean, su potencia y su coeficiente de empuje. Aquí se describe la máquina, qué máquina es, el diámetro de rotor, la altura de buje, etcétera. Para que veáis esto, porque no me va a poner a rellenarlo, vamos a abrir un fichero que yo antes he trabajado y he completado, ¿vale? Que voy a utilizar ahora, pero lo vamos a ver. ¿Vale? Aerogeneradores, por ejemplo, el de General Electric. Antes he tenido que trabajar esto, rellenar el cabecero, meter todos estos datos y guardarlo. Se hace como ficheros, salvarlo y guardarlo. Y los ficheros que contienen las curvas de potencia y coeficientes de empuje tienen una extensión en WAS que se llama WTG, WAS Turbine Generator. ¿De acuerdo? No quiero guardar. Otra herramienta que sirve bastante es, por ejemplo, calcular densidades de emplazamientos, density calculator, ¿vale? Hay bastantes, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos ya con la simulación. Ahora ya empezamos a utilizar WAS. He trabajado los datos, he hecho una campaña de medición, he estado 3 años, más de un año midiendo el viento, he recopilado los datos, tengo una buena disposición, los he filtrado, he controlado la calidad, he analizado los datos estadísticamente, he conseguido la serie de datos a la altura de buje que quiero, he pedido las curvas de potencia, he trabajado los ficheros de curva de potencia, me he trabajado la topografía, ahora veremos cómo se trabaja la topografía, cuando introduzca el mapa diré cómo se trabaja la topografía, o sea, me he trabajado todos los datos, es una labor importante. Si no trabajo bien los datos, los resultados son pésimos, ¿de acuerdo? Hay que meter buenos datos, ¿eh? Venga, pues en WAS todo es una jerarquía, ¿vale? Yo tengo que meter los elementos de una forma determinada para poder hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, no hay nada. Me voy a File. En WAS se trabaja lo que se llama espacios de trabajo, workspace, ¿vale? Pues como no tengo nada, voy a abrir un nuevo espacio de trabajo. ¿Vale? Y aquí, en este espacio de trabajo, aparece lo que se llama un proyecto. En WAS, en cualquier elemento, botón izquierdo, puedo ver lo que puedo hacer sobre el elemento. En este elemento no puedo hacer nada salvo que poco más que ponerle un nombre, ¿vale? Si queréis ponemos uno, pero vamos, esto es intrascendente, ¿vale? Parque eólico. Prácticamente nada, ¿vale? Venga, pues ahora vamos a empezar a meter aquí los distintos elementos, ¿vale? ¿Qué puedo meter? Pues vamos a empezar a meter la topografía, ¿por qué no? Botón derecho. Sobre el botón derecho veo lo que puedo hacer sobre este elemento. Puedo meter la topografía. La topografía la tengo en un fichero porque la he trabajado y está guardada en un fichero, ¿vale? Pues venga, la tengo desde un fichero, digo insert from file. Y es un vector map. La tengo aquí. Esta es la topografía, el modelo digital del terreno. ¿Cómo he trabajado esta topografía? A ver, en WAS los ficheros tienen asterisco.map. ¿Cómo se obtiene un fichero asterisco.map? Bueno, pues con la aplicación WAS Map Editor, WAS Map Editor es una aplicación que está aquí, Tools, ¿vale? Es una más. La aplicación WAS Map Editor me permite o bien digitalizar mapas, y no es cuestión de digitalizar un mapa que tenga 100.000 puntos, pero bueno, todo podría llegar, pero sí a lo mejor tienes que digitalizar la rugosidad, eso sí, ¿vale? Permite digitalizar mapas y también permite transformar formatos desde AutoCAD a .map.
Es decir, que yo tendré de alguna manera conseguir la topografía en un formato de AutoCAD, abrir esa topografía en un formato AutoCAD y transformarla al formato compatible con WAS, que es .map. ¿De acuerdo? Cuando hablo de topografías, hablo que la topografía en formato AutoCAD solamente tiene que tener X y Z, la X, la Y, la Z del terreno, porque habitualmente cuando conseguimos mapas topográficos en institutos geográficos o organismos que llevan la topografía del país en cuestión, te dan una topografía que tiene ríos, tiene ciudades, pues hay que limpiarlo, hay que quitar esas capas, solamente hay que dejar la X, la Y y la Z, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya hemos metido la topografía. Ahora hay que meter el viento, ¿vale? ¿Y cómo se mete el viento? Bueno, pues esto hay que conocerlo, ¿vale? Me voy al proyecto, botón derecho, y voy a insertar un nuevo Wind Climate. Voy a insertar el viento regional. Me dice que meta las coordenadas de la estación. Las coordenadas de la estación las conozco, en este caso son las siguientes: 456, 720, 2855. Ok. Y ahora meto el fichero .tab. Voy a meter ese fichero que he transformado. El fichero .tab que he generado antes se me ha metido. Y aquí la estación con sus coordenadas y su altura de buje. La altura de buje la he leído del fichero .tab que estaba caracterizado previamente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Aparecen aquí unas señales que son unos triángulos amarillos con una señal de admiración. ¿Qué significa esto? Pues que hay un cálculo pendiente de hacer. Eso significa, pues nada, me pongo, para hacer el cálculo lo puedo hacer desde el elemento superior donde está el triángulo, botón derecho, calcular lo que dice aquí, de WinAtlas, o irme al proyecto y desde arriba calcular todo lo que sea posible. Es equivalente. Pues me ha calculado el WinAtlas. Este es el viento regional, el que utiliza WASP para extrapolar el viento espacialmente. Utiliza una serie de alturas de 10 a 25 a 50 a 100 a 200, unas clases de rugosidad y para cada clase de rugosidad una velocidad y una potencia media. ¿Vale? He metido la topografía, he metido el viento. ¿De acuerdo? Siguiente punto, meter el parque eólico. Meter dónde están los aerogeneradores y la curva de potencia. ¿Vale? Si le damos clic en la orografía, aparece la orografía. Clic en cuál elemento, aparece el elemento. ¿Vale? Aparece el elemento, ¿vale? No hay que tener miedo a esto. Vale, pues vamos a empezar a meter el parque eólico. Y vamos a empezar a meter el parque eólico con una tecnología. La primera tecnología que vamos a meter es la tecnología Vestas, ¿de acuerdo? Pues desde Proyecto, botón derecho, Insert New, ¿qué? WinFab. Cuando aparece una señal de stop así, es que no puedo hacer cálculo porque falta algo. Vale, evidentemente, ¿qué cálculo va a hacer si no sabemos dónde están los aerogeneradores, si no sabemos qué curva de potencia caracteriza ese parque eólico, ¿no? ¿Qué tecnología hay? Pues vamos a meterlo. Le pongo en Turbine Cluster, botón derecho. Tenemos en un fichero la curva de potencia y las coordenadas de los aerogeneradores. Pues será insertar desde un fichero, insert from file, a meter antes la site location. Antes he conseguido las coordenadas de los aerogeneradores porque las he estudiado. Vale, esperar. Las he estudiado, las tengo aquí. Vamos a meter las de Vestas primero. Altura de buje, 120. Ha aparecido el parque eólico, ¿lo veis? Aquí abajo. El parque eólico y la estación, ¿vale? Tengo la estación aquí. Hay una montañita donde tengo 3 aerogeneradores y los demás abajo en una zona más llana. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué tengo que meter a continuación? La curva de potencia, pues desde Turbine Cluster, botón derecho, Insert from File, lo tengo en un fichero, Wind Turbine Generator, la tecnología de Vestas. Me aparece la curva de potencia, ¿lo veis aquí? Está aquí. Muy bien, ahora ya puedo calcular la energía que produce este proyecto, que tenemos aquí, el parque eólico de Vestas, con su viento y su topografía. ¿La calculo bien desde Turbine Cluster o bien desde el parque eólico? Hacer el cálculo. Muy bien. ¿Dónde estaría el cálculo? Pues me voy a Turbine Cluster, en Statistics tendría el cálculo.
Me dice la energía bruta, la energía neta, las pérdidas por estela. ¿Qué diferencia hay entre energía bruta y energía neta? La energía bruta es la máxima cantidad de energía que podría yo sacar del emplazamiento si todos los aerogeneradores estuvieran lo suficientemente distanciados para que la estela de uno no influyera en la estela de otro. Es decir, cuando el viento pasa por uno, deja una estela a sotavento. Si esa estela estuviera el siguiente aerogenerador muy distanciado y se recuperara, como máximo podría producir 213,76 gigavatios hora año. ¿Qué pasa? Que yo no lo tengo así, no tengo un terreno infinito o muy grande. Pongo los aerogeneradores próximos con unas ciertas distancias porque antes las he establecido y por eso produzco menos. Pierdo por efecto estela solamente un 1,8%. ¿De acuerdo? La producción neta es la energía del aerogenerador teniendo en cuenta el efecto estela. ¿De acuerdo? ¿Esta es la energía máxima que produce el parque eólico? No, perdón, ¿esta es la energía que llega a la red del parque eólico? No, ¿vale? Ahora veremos qué es lo que hay que aplicar después. Bueno, aquí en SideList tengo para cada posición del aerogenerador su elevación en el terreno, su velocidad media, la U, su energía bruta y su energía neta y su factor estela. Aquí vemos que los aerogeneradores 1 y 2 son los que más pérdidas por efecto estela tienen. Vamos a ver lo que son los aerogeneradores 1 y 2. Voy aquí. Hago esto más grande. ¿Por qué el aerogenerador 1 y 2 tienen más pérdidas por efecto estela? Voy aquí. ¿Dónde está el aerogenerador 1? Aquí. Y el aerogenerador 2. Aquí. ¿Por qué? El viento viene del nordeste, pasa por esta fila y luego tiene que pasar por la siguiente. Esta fila ha creado una estela que alcanza a la siguiente alineación. Por eso tienen un poquito más de pérdidas por efecto estela. Si estos aerogeneradores los retranqueara más territorio porque tuviera el espacio disponible, esta estela podría incluso disminuir. ¿De acuerdo? Perdona, Consuelo. Sí. ¿En qué momento has definido la posición de cada aerogenerador? La posición de cada aerogenerador al principio, cuando tenemos el espacio, el emplazamiento, hay que estudiar las restricciones de implantación, ¿de acuerdo? Hay que ver, oye, pues mira, tengo que dejar una distancia de X metros a una carretera, de X metros a una casa habitada para no generar ruido. Hay que estudiarlo previamente, son las restricciones de implantación del terreno. Y luego, de acuerdo a la dirección dominante de la rosa de energías, que la tenemos detectada porque hemos estudiado el viento, ¿de acuerdo? Es esta. Alineaciones perpendiculares a la dirección dominante de la rosa de energía, ¿vale? Y dentro de una misma alineación 3 veces el diámetro, distancia de aerogeneradores entre ellos, y alineaciones paralelas entre 7 y 10 veces el diámetro. Con eso me cubro de que el efecto estelar no sea demasiado alto, ¿vale? Si os dais cuenta, si está la dirección dominante de energía, ¿cómo hemos puesto los aerogeneradores? Pues si la dirección dominante es esta, ¿lo veis? ¿Es esta? Más o menos están perpendiculares, no exactamente, porque bueno, hay que seguir la orografía. Si esto es una alineación, es la coronación de una montaña, si la perpendicularidad va montaña abajo, evidentemente no me voy a tirar por la ladera, sigo la coronación de la montaña porque es más lo que gano que lo que gano que bajar la montaña abajo, ¿me entiendes? Si yo pierdo cota, no gano tanta energía como seguir la montaña, la coronación de la montaña, aunque no sea exactamente perpendicular. Esto es un poco prueba y error. Yo voy determinando dónde quiero poner los aerogeneradores, una serie de, como he dicho, de restricciones y criterios, hago un fichero de coordenadas y pruebo lo que produce el parque eólico, así hasta que encuentre la solución mejor. Por experiencia os digo que la mayoría de las veces la implantación de los aerogeneradores en el territorio no es libre, que dominan mucho las restricciones. Bien porque no puedo poner aerogenerador en la parcela que quiero porque no consigo un permiso con el propietario, bien porque en esa parcela hay un problema ambiental porque hay una especie de flora protegida o por lo que sea. Habitualmente las restricciones son tantas que al final tengo que aprovechar lo que haya, ¿vale? Pero esto es una buena pregunta, esto hay que trabajarlo previamente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esta es la simulación. Es importante, si nos vamos aquí, como os he dicho, que veáis para cada uno de los aerogeneradores un poco pues, cuál está mejor y cuál está peor. A través del efecto estela podemos ver cuál estaría más afectado o no. Os puedo decir que un efecto estela de un 2% es un parque muy bien diseñado. Los efectos estela, para que sean más o menos... un buen efecto estela puede ser entre alrededor de un 5% se considera un buen efecto estela. Por término general, este tiene un 1,8. Más de un 10 es un mal efecto estela, de pérdidas. Un 10% aquí sería mal y habría que intentar reubicar todo de nuevo. ¿De acuerdo? ¿Cómo continuaría el problema? Pues nada, metiendo el resto de opciones. Metería la opción de
de General Electric, pues de la misma manera, desde parque eólico, diría insertar un nuevo wind farm. Desde aquí metería desde un fichero las localización de los aerogeneradores de General Electric, ¿vale? A 120 metros. Desde aquí metería la curva de potencia de General Electric. Vamos a hacerlo rápidamente para que lo veáis. Wind turbine. Turbine, ¿dónde está? Insert from 5. Wind turbine generator. General Electric. Ok, haría un cálculo rápido, ¿vale? Y vamos a meter también desde arriba la opción de Siemens Gamesa, ¿vale? Insertar un nuevo parque eólico. Desde el parque eólico meto las coordenadas desde un fichero, ¿vale? Esto es un TXT. Las coordenadas de Siemens Gamesa a 120 metros. Y desde aquí meto su curva de potencia y coeficientes de empuje desde un fichero. Fichero, vale. Siemens Gamesa, ¿vale? Ok. Vale, calculo. Vale. Pues bueno, pues aquí yo ya tengo los resultados de producción de energía. Haciendo, como sabéis, clic en Turbine Cluster. Aquí los resultados globales y aquí los resultados diferenciados, ¿vale? Bueno, pues esto consistiría, vamos a abrir una hoja de Excel donde tengo todo guardadito. Y una hoja de Excel donde localizar el aerogenerador, sus coordenadas, su altitud, su velocidad media, su producción bruta, neta y pérdidas estela. Esto es copiar y pegar simplemente de WASD. Se coge aquí. Control C, Control V, ¿vale? Sin más. Y muy bien, en este caso, que es la Siemens Gamesa, producimos de energía neta 198.873 gigavatios hora año o 198,873 198.873 megavatios hora año o 198,8 gigavatios hora año, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? ¿Esta es la energía que va a la red? No, esta es la energía neta, la energía que se produce en el parque. La energía que llega a la red hay que descontar una serie de pérdidas que se llaman. Hay que hacer una hipótesis de escenarios de pérdidas. ¿Qué pérdidas importantes hay? Pues fundamentalmente las pérdidas eléctricas, ¿no? La energía se genera en el aerogenerador, pero hay un circuito eléctrico en media tensión que va a una subestación y luego una línea eléctrica que va de la subestación al punto de interconexión. Un buen concepto de pérdidas eléctricas, un buen diseño de pérdidas eléctricas suele ser el rendimiento de torno al 0,97%, ¿vale? Al 97% o 0,97 por unidad, ¿de acuerdo? ¿Qué otras pérdidas hay? Disponibilidad de operación y mantenimiento. A ver, el parque eólico a lo largo del año tiene una serie de labores de mantenimiento en el que se tienen que hacer una serie de tareas, las máquinas se paran y se realiza una rutina de mantenimiento. Pues como consecuencia de eso, también hay unas pérdidas de energía, ¿no? Cuando estén los operarios manteniendo el aerogenerador, no va a producir. Vale, valoración de estas pérdidas, bueno, pues te lo tiene que decir la empresa que te vaya a hacer la operación y mantenimiento del parque, ¿no? Se firmará con ellos un contrato en el que se garantizará una disponibilidad. Pérdidas suelen ser típicas de un 3%, hasta un 5% en sitios remotos, ¿no? Aquí que es una isla, pues hemos puesto un poquito más, pero bueno, podría ser igualmente un 0,93, ¿no? No un 0,95. Y luego hay otras pérdidas, que no voy a decir mucho de ellas, porque sobre esto hay mucha literatura, y es de incumplimiento de curva de potencia, o sea, la curva de potencia que el fabricante me ha vendido no se va a cumplir, porque el fabricante no garantiza al 100% la curva de potencia, etcétera. No voy a hablar de muchas más porque eso tiene mucha literatura. En definitiva, consiste en cuantificar todas las pérdidas y aplicarlas para obtener un rendimiento y obtener la energía red. En este caso, pues se ponen todas las pérdidas, se multiplican y se obtiene energía red, que es simplemente la energía neta por el rendimiento total, que en este caso es 0,87, ¿vale? Aquí hay un concepto que se llama horas equivalentes a plena carga. ¿Qué es esto? Pues esto es el número de horas al año. El parque eólico va a funcionar todos los días del año, pero no va a funcionar a potencia nominal, no va a funcionar todas las horas del año, ¿no? Esto consiste en, oye, ¿cuántas horas funcionaría el parque eólico seguiditas si funcionara a potencia nominal?
o sea, a plena carga. Pues funcionaría 4.000 horas. De las 8.760, funcionaría 4.000 horas. Este concepto es la energía producida por la potencia. Si yo divido la energía entre la potencia instalada, me salen las horas. Y el factor de capacidad es ni más ni menos el número de horas en porcentaje con respecto a las 8.700 horas anuales. Es decir, tiene un factor de capacidad de 47,32%, funciona 4.145 horas a potencia nominal y produce 174,098 gigavatios hora año. ¿De acuerdo? Lo tengo aquí, lo tengo para todas las máquinas y el resumen estaría aquí. O sea, para cada tecnología, el número de máquinas, su potencia unitaria, la altura de buje, su diámetro, la producción bruta neta, las pérdidas por efecto estela, el resto de pérdidas, la energía red, las horas equivalentes y el factor de capacidad. Según esto, la máquina, la alternativa que más produciría, pues ahí la tendríais, ¿no? Tendríamos un poco que ver, pero esto no va a definir si compro o no esta máquina. Habrá que ver el precio de esta máquina frente a esta, frente a la otra, ¿no? En el fondo es un poco qué tecnología me da más energía a mínimo coste. ¿De acuerdo? Y os quiero enseñar otra cosita que también es útil con WAS. Imaginad, por lo que queráis, que el parque eólico lo tengo aquí, que hay una fase de ampliación del parque eólico. Si yo tengo que ampliar el parque eólico, ¿dónde pondría los aerogeneradores? ¿Qué zonas aquí son las más ventosas, las más energéticas? Bueno, pues lo podemos ver. Vamos a crear lo que se llama un mapa de isoventas. Y para eso, pues nada, de ese proyecto, botón derecho, voy a insertar un nuevo elemento que se llama Resource Grid. Quiero que me calcule la velocidad media o la densidad de energía a la altura de buje, 120 metros. Aquí me sale el nuevo elemento, botón derecho. Bueno, doble clic, perdón. Vamos a definir primero la red. ¿Vale? Edito la red. Voy a decir dónde quiero yo ubicar esta red y dónde quiero calcular, ¿vale? Aquí un cálculo fino dura horas. Vamos a hacer un cálculo rápido, grosero, para que veáis cómo funciona. Vamos a hacer un cálculo con una resolución. Pues vamos a poner en X. A ver, 100. Para que dure 20 segundos el cálculo, si no, vamos a ver. 75 número de columnas, 75 el número de filas. La malla se me ha reducido bastante y vamos a centrar la malla. Se puede arrastrar. Quiero que me haga un cálculo de la energía y de la velocidad media que puede haber aquí para detectar las zonas donde hay más energía y más velocidad para ver dónde podría ampliar el parque eólico, ¿vale? Digo, OK. Calcula. Como digo, un cálculo fino son horas. Hay que poner una buena resolución, una malla que sea mejor. Y bueno, pues lo podéis dejar calculando buenamente por la tarde y al día siguiente tenéis que calcular, ¿vale? Vale, bueno, pues está hecho el cálculo. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a sacar la densidad de potencia. El emplazamiento. ¿Vale? O la velocidad media, mean speed. Aquí tienes la escala de velocidades. Los aerogeneradores los tengo aquí, en tonos rojitos por aquí. Y en la zona llana, que son tonos más verdosos. Y las zonas más ventosas, pues las tenéis por aquí. Aquí puedo volver a centrar. En la zona de las montañas. ¿Por qué no he puesto los aerogeneradores más hacia las montañas? ¿Pensáis por qué no los he podido poner? Y me he ido más hacia el valle. ¿Qué sospecháis? Mayor velocidad en el valle. No. Mayor velocidad es en las montañas. Vemos los colores rojitos, ¿lo ves? Las zonas más rojitas por aquí. Excepto que aquí hay una zona más de menos velocidad. Sí. Eso. Bueno, en las montañas hay más velocidad. No las he podido poner aquí porque son zonas naturales protegidas. No he podido. Había una restricción ambiental. ¿Vale? Y bueno, he puesto aerogeneradores en la llanura, pero en la llanura hay velocidades buenas. O sea, son suficientemente altas para que el viento sea rentable. El
el parque eólico sea rentable, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre se puede hacer una curva de isoventas y determinar las zonas donde iría, teniendo en cuenta las restricciones que pueda haber externas, ¿vale? En este caso eran espacios naturales protegidos. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es un poco una demostración del programa. Evidentemente el programa es mucho más, es más complejo, o sea, he pasado muy por encima de la preparación de los datos. Las simulaciones de ese tipo son más o menos sencillas y pues, hay que conocer cómo se van metiendo los distintos elementos, pero lo difícil es, pues eso, buscar buena información, filtrar bien la información y luego interpretar los resultados, ¿vale? Porque el programa a veces hay que detectar si simula bien, si simula mal, ¿vale? Pero bueno, eso no nos da tiempo verlo todo en una sesión, ¿vale? Pero esto es un poco un ejemplo de cómo se utiliza esta herramienta, cómo la utilizan las empresas, pues para determinar qué alternativa de implantación es mejor, cómo yo puedo optimizar esta implantación. Alguien me ha preguntado, ¿por qué has puesto los aerogeneradores ahí? ¿Los podías haber puesto de otra manera? Pues nada, pongo los aerogeneradores de otra manera y hago un cálculo y comparo el resultado y veo cuál es mejor, ¿no? Al final es hacer variantes, simulaciones diferentes y optimizar, ¿vale? Pero siempre y cuando se tengan en cuenta las restricciones presentes. No siempre se pueden poner los aerogeneradores donde uno desea desde el punto de vista de recurso eólico, ¿vale? Y por mí, pues nada, simplemente deciros esto. Si tenéis alguna pregunta, pues encantada poder responder. Sí, perdona, sí, yo tengo una pregunta, Consuelo. Gracias por esta instrucción. Está muy interesante este software. Yo tengo 3 preguntas así sencillas, nada más. Venga. ¿Este software es de paga o es gratis? No sé, hay que comprarlo. Hay que comprarlo. Sí, hay una página web que es www.wax, el nombre del programa, ¿vale? Sí. Wax y aparece Punto de DK. K. Sí, Dinamarca y se Ya. compra. Ahí se ¿Vale? compra. ¿Cuánto oscilará? ¿Es muy caro? No es barato. No es barato. No, pero Ya. vamos, estamos hablando de 4.000 euros de ese orden. No, Ya. no Sí, hablamos, no estamos hablando más. sí, ya es solo para empresas que ya desarrollan formalmente con proyectos grandes, ¿verdad? Sí. Muy bien. Segunda pregunta. El límite para la altura de la nacela, o sea, ¿desde qué alturas tiene capacidad este software de ser muy efectivo? ¿Alturas, dices? ¿Alturas de Sí, buje? sí, buje, Cualquiera. 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 O sea, Sí. a veces A yo ver, lo pongo en una montaña y pongo un buje a una altura de 40 metros, también me trabaja bien. El problema sería la recuperación de la inversión, me imagino, en el tiempo. las alturas de buje son muy altas ahora, 40 metros no, son alturas desde 80 metros a 150, ¿vale? Tú tienes que determinar, la altura de buje es una cosa que se determina, lo determina el analista, ¿vale? Yo aquí he dicho a 120 metros de altura, pues es una cosa que antes alguien ha determinado, ¿no? Hay que ver cómo varía el viento en vertical, cómo varía el viento en vertical con la altura, que se llama determinar el factor alfa o cizalladura, y en función de cómo se incrementa el viento con la altura, irme a una altura u otra. Antes se estudia. El software no lo dice, lo tiene que estudiar el analista. Bueno. Última pregunta. Así, más de los estudios que tú has tenido, ya entré a ver tu perfil de LinkedIn. IFP, ¿verdad? Eres docente de energía eólica. Si me podrías comentar, ¿cuál sería dónde podría yo estudiar, si se puede mencionar acá, pues claro, dónde podría yo estudiar para especializarme más en el tema de eólica? Estás estudiando un máster ahora, ¿no? Quiero Sí, entrar. vale, pues mejor me mandas un correo electrónico y te asesoro. No creo que sea conveniente dar aquí Bueno, sí, por eso te decía nombres yo de... si era. Sí, vale, Si me compartes tu correo electrónico, no lo vale, tengo. vale, vale. Pues a ver, te lo digo. Mira, Sí, dale. AAC, Haz. Alicante, Cataluña, AAC1932 @yahoo.es. Perdona, me perdí. AC Alicante. Alicante, Cataluña, Ajá. 1932 19 1932 yahoo.es. punto es. Entonces, te repito, AC Dos, Alicante, a- dos, dos, a- dos as, dos as. A, C. muy bien. AAC
1932. Alicante, Cataluña, 1932. A, Muy bien. A, C. 2 A's y una C. ¿Sí? Vale, pues ya está. ¿Y el Alicante, Cataluña no va? No, 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 no. Te decía A de Alicante y C de Cataluña. Ah, ya entiendo. 1932. Sí, eso es. Muy bien, gracias. De nada, de nada. Solamente Ya. gracias. Nada. José Luis, yo quería realizar un inciso en relación a las consultas que has estado realizando. Correcto. Decirte que efectivamente el programa WAPS, todo lo que es la aplicación del programa en su totalidad es de pago, pero sí que tiene algunas herramientas como por ejemplo el control del análisis del recurso eólico, que son gratuitas. Yo te invito a que te lo descargues, puedes realizar la descarga desde la página, como ha comentado Consuelo, y verás que lo importante pues está restringido, pero sí que tiene algunas herramientas que vas a poder utilizar y que incluso te van a servir para manejar el programa y para verlo pues con un poco de detalle, para poder ver hasta qué punto puede serte útil. Y ya te digo, algunas simulaciones y algunos cálculos como ha realizado Consuelo, incluso la rosa de los vientos, te la determina también, te permite importar archivos TXT, si tienes un data logger con una medición de un determinado recurso eólico, un emplazamiento, lo puedes importar al programa y eso no es gratuito. Tiene algunas herramientas que no tienen coste económico y además se mantienen de forma indefinida en el tiempo. Y en relación a la otra consulta que comentabas sobre formación, desde la Escuela Internacional de Posgrado tenemos precisamente un máster en energías renovables. Dentro de este máster de energías renovables está la organización de estas webinars totalmente abiertas que las realizamos todos los jueves, con lo cual, si te interesa, independientemente naturalmente de la información que le solicites a Consuelo, si te interesa naturalmente adentrar y profundizar y ver efectivamente hasta dónde llegamos, porque esto naturalmente es una webinar genérica, pero forma parte del programa de formación, pues naturalmente te invito a que te pongas en contacto con nosotros para recibir información también. IFP, siempre hay IFP, ¿verdad? Perdona, no te he escuchado, ¿me dices? No, que para ponerme en contacto contigo, ¿a qué correo? Ah, sí, ¿estás viendo el chat? Sí, estoy viendo. Pues ahí lo tienes, ¿vale? José Luis, ¿tú estás radicando en España? ¿Estás en Latinoamérica? ¿Dónde vive José Luis? Estoy en Latinoamérica. ¿En qué país exactamente? En Guatemala. En Guatemala. Sí, bueno, sin que sea un tema comercial, como dijeron, pero este máster es espectacular. No pierdas la oportunidad. Sí, es que ya lo vi el de IFP con ¿quién era? Con UCAM o con el Miguel de Cervantes, creo que es. Sí, la Escuela Internacional, efectivamente, la Universidad Miguel de Cervantes, así es. EIP, Miguel de Cervantes, PBC, SUSCAN, Mainhims, APA Renovables y CIPE. Correcto, correcto. Muy bien. Fíjate que el chat no lo tenemos nosotros activo. Acá los que estamos invitados no está activo el chat, entonces no pude ver tu correo. Ah, muy bien. Pues te lo digo, es AJ Martínez. ¿Con Z? Efectivamente, con Z al final. ¿Listo? @ grupo mainjobs. Grupo mainjobs, jobs de trabajo en inglés, terminado en S. Ah, sí, así como está aquí en el brochure de la maestría. Efectivamente, es .com. Sí, es que ya lo tengo. Eso es, Grupo mainjobs.com. Eso es. Muy bien. ¿Y tu nombre? Antonio. Antonio, gracias Antonio. Martín. Nada, a ti. Va, listo, ahí estamos. Gracias. Muy amable. Muy bien. ¿Alguna otra consulta relacionada con el contenido que hemos estado viendo en esta webinar? Yo sí tenía una duda. Adelante, por favor. En relación a lo que comentó sobre que no había posicionado las turbinas en cierta zona porque era zona protegida. Lo de la zona protegida, es decir,
¿Eso también es algo que se tiene en cuenta en el programa o es simplemente que tú lo tengas que ver antes, informarte sobre ello y descartar directamente la zona? ¿Cómo funciona? Es decir, ¿cómo se trabaja con el tema de las zonas protegidas? Sí, las zonas protegidas, todas las restricciones territoriales las tienes que estudiar tú previamente y analizar y ver entre tu emplazamiento, si tu emplazamiento está limitado a ciertas restricciones donde no se pueden poner aerogeneradores. El programa eso evidentemente no tiene en cuenta. Tú las coordenadas que le das al programa son coordenadas que tú has estudiado que son viables. Ya está. Claro, pero entonces tampoco hace falta que en ningún momento le indiques al programa que esas zonas no son viables, ¿no? Es como que tú lo tienes en cuenta y ya las descartas y listo. Eso es. Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias. Nada. Hola, buenas tardes, Consuelo. Buenas tardes. Yo también quería hacerle una pregunta. Antes de nada, decirle que muchas gracias por estas clases, que ha sido muy interesante. Y quería preguntarle, al principio habías comentado que para realizar la instalación había que hacer un estudio sobre la velocidad del viento de la zona para ver si era viable. Eso se realizaba con anemómetros y... Anemómetro veleta, sí. Exacto. Pero yo me imagino que antes de realizar ese estudio, uno tiene que tener una cierta idea de dónde va a hacer más o menos viento, ¿no? Me preguntaba si, al igual que para la fotovoltaica está PVSIT, que hace un estudio de la irradiación media que hay en España, por ejemplo, si hay alguna página o algo que haya una base de datos de velocidades media de viento, donde puedas tener una idea de dónde puede hacer más o menos viento. Sí, a ver. Cada país tiene sus propios atlas eólicos y además hay un atlas eólicos mundial, ¿vale? Tú puedes a nivel a priori consultar esa información y ver si a priori ahí la velocidad del viento es atractiva o no, ¿vale? En España está el Atlas Eólico Ibérico y a nivel global está Global Wind Atlas, que es un atlas del Banco Mundial, ¿vale? Y luego ya cada país tiene sus propios atlas. Entonces tú te puedes ir, por ejemplo, en Global Wind Atlas, que es el atlas eólico del Banco Mundial, tú puedes ir a cualquier zona de la Tierra y consultar la velocidad media en un punto pues, a distintas alturas, igual que su dirección. Pero es aproximado, ¿vale? Sí, claro. Eso sirve para descartar, pero no para decir esto es bueno, ¿no? ¿Vale? No, si la velocidad es mala, pues ya directamente, oye, pues... ¿no? Claro, para hacer una primera acotación. Aproximación, sí. Eso. Vale, pues muchísimas gracias. Espera. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Perfecto, pues no hay ninguna otra consulta. Damos por finalizada la webinar de hoy. Recordaros, una vez más, que todas las semanas, todos los jueves, organizamos una webinar relacionada con un tema que tiene relación directa con las energías renovables, energía solar, eólica, biomasa, eficiencia energética. Cualquiera de estas tecnologías las tratamos de forma periódica y naturalmente estáis invitados a cada una de ellas de forma totalmente gratuita. Por nuestra parte, eso es todo. Valdemar, nuestro representante en Perú, no sé si quieres decir algo para cerrar esta webinar. No, nada, agradecerte, Antonio, fantástica realmente la presentación. Nuestro amigo guatemalteco va a ser feliz en este máster. Acá en Latinoamérica y Centroamérica estamos muy entusiasmados con todos estos másteres fantásticos. Así que, José Luis, todo el apoyo del mundo, desde España, desde Perú, desde todos lados. Nada, Antonio, agradecerte, agradecer también a la expositora y a todos los participantes. Abrazo grande a todos. Muy bien, un abrazo muy grande para vosotros también, allí en Latinoamérica. Feliz noche por allá. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muy bien, pues ahora sí, damos por finalizada la webinar. Un abrazo a todos, un saludo muy grande y estamos en contacto.